Hola, hola a todos, espero que estén muy bien. Quería pasar por acá para hacer un video que me parece que les puede llegar a servir. ¿Qué pasa cuando estoy hablando sobre lo que es la interpretación de ese planeta en ese signo en puntual? Bueno, hoy les vengo a traer una serie de tips que, de vuelta, me parece que plantean esto que es ir un poco más al punto de lo que es la interpretación. La misma está subdividida por temas. Es como cuando uno va al psicólogo y de repente le hablan de que vos en el área del amor sos de tal forma, en el área de la profesión sos de tal otra, en lo que tiene que ver con la infancia y la familia, y entender cómo está integrada la logística de la carta natal, que tiene sus diferentes áreas. Y estas diferentes áreas están representadas por los planetas. Por supuesto que también podríamos argumentar, y es completamente válido, que las casas astrológicas representan las diferentes, como si fuese secciones también de vida, pero vamos ya a ir a ello. Planteo esta circunstancia de esta forma para que entiendan lo siguiente. El sol en la carta natal, como el sol es pura luz, pura claridad, siempre va a hacer alusión a la parte externa de la personalidad, o sea que nos habla del consciente. Entonces el sol en la carta natal nos indica la identidad de base. Y yo creo que siempre está bueno como plantearlo a través de preguntas. Por ejemplo, el sol, dos puntos. ¿Cómo es el consciente de esa persona? También nos puede decir el sol, ¿cómo es el ego de esa persona? ¿Cómo está? ¿Tiene que realizar algún trabajo? ¿No tiene que realizar ningún trabajo? El sol también nos puede dar información como tiene un predominio de energía masculina, al igual que Saturno del padre. ¿Cómo es el padre de esta persona? ¿Cómo se lleva esta persona con su padre, por ejemplo? Después tenemos la luna, que la luna, como a diferencia del sol, tiene un predominio de energía durante la noche, en donde lo que protagoniza es la oscuridad, está más bien asociado al inconsciente y a aquellas áreas de vida que uno no logra ver a primera instancia. Entonces la luna, en contraparte al sol, nos permite saber cómo es el inconsciente de esta persona, qué patrones trae arraigados de la infancia y qué es lo que necesita de pronto trabajar o qué es lo que necesita potenciar y sublimar. La luna, ¿cómo es el ámbito emocional de esta persona? ¿Cómo es la familia? ¿Qué es lo que necesita? Porque también recordemos que la luna es todo lo que le rememora a la persona al estado de completitud del útero materno. Mercurio, ¿cómo una persona piensa y se comunica? Entonces, ahí es donde también radica un poco la importancia de conocer toda la carta natal. Porque de repente uno dice, les voy a poner un ejemplo. Yo soy Sol en Acuario, pero tengo Mercurio en Piscis. O sea que quiere decir que mi identidad de base es acuariana. En mi parte externa yo soy una persona sumamente excéntrica, que le gusta actuar en contraste respecto al contexto, que me gusta siempre mostrarme diferente, que me gusta tener como este libre pensamiento. Pero mi Mercurio está en Piscis, o sea que quiere decir que mi forma de pensar es más bien sensible, intuitiva, perceptiva y me gusta mucho más conectar con la emocionalidad. Si Acuario es elemento aire y es más racional, Piscis, que es elemento agua, es más sentimental y emocional. Les pongo quizás otro ejemplo para que se entienda más en contraste todavía. Supónganse que una persona tiene una luna en Géminis, pero un Mercurio en Cáncer. Entonces lo que va a querer decir que la persona a la hora de transitar la emoción, la va a experimentar de un lugar más racional, porque Géminis tiene como regente a Mercurio, que Mercurio es el planeta de la mente y las comunicaciones. O sea, si la luna es como uno se desenvuelve en el ámbito emocional, o sea, si representa esa faceta de vida, en Géminis lo loco de la persona con luna en Géminis, Mercurio en Cáncer, es que las emociones las va a pensar más que sentir. Y los pensamientos, Mercurio en Cáncer, como Cáncer es agua, los va más a sentir que pensar. O sea, es una persona que en ese sentido tiene una doble acepción, que es que todo lo vinculado al ámbito emocional está directamente conectado con la razón y todo lo vinculado a lo racional está más vinculado con la emoción, lo tiene como invertido de alguna forma u otra, que no es ni bueno ni malo, sino que sencillamente está invertido. Después Marte nos indica cómo una persona actúa, ¿no? Cómo expresa su enojo, cómo se desenvuelve en el ámbito sexual. Una persona que tiene, por ejemplo, un Marte en Aries es alguien más de ira por las cosas que quiere, en efecto accionar, impulsar el liderazgo a por sus deseos, mientras que quizás una persona más con Marte en Piscis, todo lo que tiene que ver, por más que tenga un Sol en Aries, Luna en Aries,
Si tiene Sol en Aries, pero tiene Marte en Piscis, es una persona que sí, en la identidad de base la vas a ver como súper proactiva y líder, pero a la hora de actuar va a ser más taciturna y va a tener más como esta energía de impotencia o de refrenarse o de limitarse. Un poco las personas con Marte en agua es como si el estado emocional definiera la eficiencia del accionar. Así que bueno, espero que les haya servido un poco estos breves tips de lo que es, aunque sea los planetas personales, a la hora de interpretar la carta natal. Cualquier duda o consulta, no duden en contactarme a mi Instagram, que es @astrofly, astrofla, 2 veces Y. Les mando un abrazote enorme.